Ir a una cita con la alegría de quien va a un café bien conversado, enredados en el humo y la música de la memoria y los sueños. Todos tenemos una historia que contar, pero algunos han hecho de su historia una forma de la belleza y la dignidad. En esta mesa te estoy esperando para que escuchemos juntos una vida. Sergio, vamos a empezar hablando de un tema fascinante y perturbador, las mujeres. Hay muchos personajes femeninos en tu literatura y te invito a empezar a hablar de uno de ellos, Sara, ese personaje bíblico que protagoniza tu última novela. ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Bueno, ahora que dices esa obsesión por encontrar a la mujer, cuando yo estudiaba Derecho, había un profesor de criminología que siempre empezaba diciendo «Cherchez la femme», hay que buscar a la mujer. Se suponía que detrás de todo crimen siempre había una mujer. Esta búsqueda no es para mí por ese lado, sino que detrás de cada situación en la vida uno tiene que encontrar dónde está situada la mujer, ¿no? Y siempre me ha obsesionado eso, ¿no? Estoy convencido de que todavía vivimos en América Latina en sociedades que tienen rasgos patriarcales. Tenemos en el fondo una cultura rural, una cultura de estancia, ¿no? Y que por lo tanto la situación de la mujer cambia, en la sociedad civil ha cambiado, frente al poder político ha cambiado, pero no en términos de una modernidad verdadera, ¿no? Es decir, la situación de subordinación de la mujer, de discriminación, es algo que está allí siempre y eso me seduce mucho, ¿no? Me seduce como fenómeno social, pero me seduce en términos de la literatura, la mujer como personaje, cómo está situada la mujer. Y por eso digo, cómo estaba situada Sara hace 7 mil años, no sé cuánto, cuando se da esta historia de su relación en una sociedad absolutamente patriarcal, su relación con Abraham, pero también su relación con Dios es absolutamente patriarcal, porque este es un Dios absolutamente masculino. La concepción del Dios, cuando nace en el desierto como Dios único, es absolutamente masculina en una sociedad que está regida por leyes masculinas. Entonces es una mujer que desde su debilidad, desde su apartamiento, comienza a construirse ella misma, a insertarse dentro de esta sociedad, a buscar los resquicios para meterse por allí, tomando iniciativas, rompiendo con los moldes. Eso es verdaderamente fascinante, ¿no? Qué yacimiento inextinguible de historias que es la Biblia, ¿no? Hay muchas historias, y volviendo al tema de la mujer, si te fijas bien, hay muchas mujeres en las historias bíblicas, obviamente como tiene que ser, ¿no? Es decir, el mundo está compuesto de hombres y mujeres, ¿no? Pero el mote que se agrega siempre a una mujer como Sara o a Sara es Sara sumisa. Se dice sumisa como Sara, como si eso fuera una gran cualidad, ¿no? Una cualidad moral, la sumisión. Pero la Sara rebelde, que es la que está en mi novela, se ajusta también a la historia de otras mujeres de iniciativa, de rebeldía, que cambian la historia. Es decir, y aquí es donde me interesa, si una mujer es capaz o no de cambiar la historia. Lo atrapante es que un libro, digamos, que tiene lecturas inmovilizadas, como es la Biblia, cuando se lo lee de una manera más terrenal, digamos, se escucha sus silencios, se lee sus entrelíneas,
aparecen historias riquísimas, ¿no? Y cuando lees lo que es obvio, porque la manera oficial, digamos, la manera canónica de leer la Biblia es que pasa sobre situaciones que son espeluznantes y no las ves. No las ves porque no estás leyendo como lector de historias, pero cuando te pones a leer como lector de historias y lees que cuando llegan a las puertas de Egipto, Abraham le dice a Sara, mira, ahora nos vamos a hacer pasar por hermanos, porque cuando el faraón se entere de tu hermosura, te va a querer para él y me va a mandar a matar a mí. Y entonces lo que está haciendo es diciéndole, te vas a entregar al faraón, no queda de otra porque si no, me van a matar a mí. Y entonces ella se entrega al faraón y a cambio de eso él recibe, como hermano supuesto, recibe muchas riquezas, pero además el texto trata de componer la situación como diciendo, no, dice en determinados momentos que de verdad eran hermanos, lo cual lo vuelve peor, para un lector profano lo vuelve peor, porque en lugar de un acto en que el marido entrega a la mujer y recibe riquezas a cambio, que es una chulería, se vuelve un incesto. Claro. Por tratar de atemperar ese hecho, lo convierte en un incesto. Eso es como lee un escritor y como lee un lector profano, y ahí está la novela. ¿Sos creyente o has tenido algún periodo creyente? Bueno, yo vengo de una, vamos a ver, de una doble corriente, católico por parte de mi madre, evangélico por parte de mi padre, católico por parte de mi madre, evangélico, pero cuando yo crecí en medio de una mutua tolerancia religiosa, porque en mi casa no se discutía religión. Nosotros estábamos bautizados en la Iglesia Católica, mi madre estaba comprometida que nos iba a criar como católicos, eso se había comprometido a la hora de casarse, pero ni mi padre iba a misa, ni ella iba al culto evangélico, nosotros tuvimos siempre una gran libertad religiosa. Entonces yo me crié dentro de un ambiente agnóstico, digamos, ¿no? Digamos que las lecturas de la Biblia las haces con más bien un interés literario, ¿no? Me ha fascinado siempre la lectura de la Biblia, fundamentalmente como un interés literario. Y a propósito de eso, recuerdo una frase de Borges que decía que la teología es algo así como una rama de la literatura fantástica, ¿no? Bueno. Que era la perfección del género. Sí, claro. Bueno, pero Borges era experto en mitologías, ¿no? Leía de toda clase de literatura fantástica en distintas religiones, ¿no? Volviendo a lo que decíamos de las mujeres rebeldes a las que vos le encontrás una gran densidad literaria, estoy pensando en Amanda Solana, ¿no? la protagonista de La Fugitiva. No quiero decir las mujeres que se sublevan contra el poder patriarcal, que se alzan contra lo establecido, ¿no? Contra los mandatos de una moral filistea, ¿no? Sí, y la mujer que busca ser ella misma, ¿no? Yo lo veo en la propia historia de mi madre, ¿no? Que ella fue una mujer que en un pueblo pequeño, mi abuelo evangélico era pudiente, tenía una hacienda de café, entonces era un rico del pueblo. Mi abuelo músico católico era muy pobre, entonces él mandó a mi madre a estudiar al Colegio Bautista, que era un colegio con profesores norteamericanos, evangélicos en Managua. Se bachilleró, llegó a un pueblo hecho bachiller. En ese tiempo no había mujeres bachilleras. Entonces se casó con mi padre, que era pobre, era un comerciante, y ella siempre trató de construir su propio mundo, conociendo que se había metido en unos límites muy estrechos. Yo siempre fui testigo de sus aspiraciones, de ser más de lo que había logrado. A los 60 años se metió a la universidad, sacaron una maestría
pedagógica. Entonces, eso de la mujer buscando cómo realizarse es una vena que a mí me ha fascinado siempre. Y hablando de rebeldía, Sergio, vos formaste parte del movimiento sandinista, esa revolución que triunfó en 1979, y llegaste incluso a ocupar puestos de importancia, tanto en la Junta Nacional como, bueno, el cargo de vicepresidente. Que ese debe haber sido un periodo muy rico de tu vida, ¿no? Para alguien que ha decidido ser escritor, como yo, desde los 17 años, yo lo que quería hacer era ser escritor, pues estudié Derecho, me gradué, nunca ejercí la profesión de abogado, nunca me atrajo ser litigante o tener una notaría, ser juez, eso no estaba dentro de mis aspiraciones. Entonces fui muchas cosas, fui secretario del Consejo de Universidades de Centroamérica, que era una entidad académica muy importante en aquel tiempo, ¿no? Para todos los países centroamericanos. Pero siempre mi ambición de por medio de que yo me construía mi vida como escritor, pero cuando vino la revolución, pues yo sentí en lo profundo de mí mismo que yo no podía quedarme al margen. Es decir, derrocar a la dictadura de la familia Somoza era también mi obligación, era mi deber. Y yo entré a la revolución, no porque entrara a la política, sino porque entraba en una revolución. Y fue por lo único que yo podía haber interrumpido mi carrera literaria, por una revolución. Y de todo ese periodo diste cuenta en un libro con título tanguero, ¿no? Adiós, muchachos. Sí, se iba a llamar Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, pero el editorial lo cortó sanamente, ¿no? Era muy largo. ¿Y cuál de esa época dirías que es tu recuerdo más jubiloso y el más triste? Me refiero a lo personal, ¿no? Bueno, mi recuerdo más jubiloso es el triunfo de la revolución. Entrar en la plaza llena de gente a bordo de un camión de bomberos, con las sirenas sonando, las campanas repicando, los estallidos de pólvora, los vitores, los gritos. Es una situación que uno vive como dentro de la irrealidad, es decir, la dictadura se había terminado, Somoza había huido a Miami en un avión con toda su familia. La Guardia Nacional, lo que quedaba de la Guardia Nacional había salido en desbandada, y uno contempla el futuro como en una nebulosa, es decir, el futuro está aquí, en la nariz, no puede verlo uno bien. Ese es un momento feliz, de felicidad absoluta, es decir, están todas las energías concentradas. Y luego el momento más triste se dio 11, 10 años después, cuando perdimos las elecciones. El país agotado por una guerra larguísima, no había ni papel higiénico en los estantes de los supermercados, la inflación se había disparado por miles, el país destruido por una guerra, la gente optó por votar por doña Violeta de Chamorro, y porque sabía que con el Frente Sandinista no habría fin a la guerra. Entonces, saber que una revolución popular que se ha hecho en nombre del pueblo, con el pueblo, derrotada por el mismo pueblo, es un golpe muy duro. Pero reconocerlo también fue una grandeza de la revolución. No hay que perderlo de vista, ¿no? Es decir, una revolución que tomó el poder por las armas lo entrega por los votos. Eso me parece que es otro gran momento hermoso de la revolución, y su último momento hermoso. El haber estado en las entrañas del gobierno, tan cerca del poder, imagino que debe haber sido una experiencia que capitalizó mucho el escritor, ¿no? Y que debe haber enriquecido tu mirada sobre la condición humana, ¿no? Bueno, cuando yo hacía mi reflexión de qué me enseñó el poder como escritor, yo pensaba en el poder gubernamental. Yo decía, no enseña mucho.
en algún sentido nos enseña mucho, porque cuando uno ejerce el poder, y yo estaba en la cúspide del poder, pues se comienza a construir un entramado de distancias. Un país se gobierna a través de papeles, de documentos, de cifras, de análisis, de recomendaciones que uno debe elegir. Y el pueblo por el que se luchó va quedando muy distante, se vuelve cifras, se vuelve conceptos. Eso me parece que en determinado momento puede resultar aburrido, ¿no? Es decir, pero el verdadero sentido del poder que uno aprende es que, aunque se trate de una revolución, el poder siempre es el mismo. El poder es un mecanismo que muele sin piedad, el poder despierta celos, luchas, ambiciones, unas cabezas caen, otras se levantan. Ese es el poder desde tiempos de Esquilo, ¿no? Que pasa por Shakespeare. Claro. Y que uno llega a conocer que siempre es el mismo, se trate o no de una revolución. Y ese poder sí es un alimento literario muy importante. Esa posibilidad malversada, ¿de alguna manera podría considerarse tu paraíso perdido? Pues en la vida uno vive de ideales y también de decepciones, ¿no? Si no existieran las decepciones, no existirían los tangos, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a vivir con las decepciones, con las ilusiones perdidas. Hay ilusiones perdidas en el amor, hay ilusiones perdidas en la vida, en los proyectos que uno intentó, creyó que eran los mejores del mundo, que tenía el poder de transformar el mundo, podía contribuir a transformar el mundo, no solo Nicaragua, sino el mundo entero, la injusticia, el egoísmo, la maldad, que son cosas que al fin y al cabo no cambian, ¿no? Es decir, querer acabar con la maldad es una verdadera utopía. Vos has tomado distancia, ¿acaso no con los sueños y con las ideas que animaron tu juventud, pero sí con quienes encarnaron políticamente esos sueños y esas ideas, ¿no? Pero lo que me parece es que nunca ha formado parte del batallón de los arrepentidos. Cuando yo me puse a escribir mi libro de memorias de la Revolución, Adiós muchachos, lo primero que me propuse es no escribir el libro de un resentido, o peor que eso, el libro de un disidente. La palabra disidente siempre me ha caído a mí como una patada, ¿no? Es decir, no me sitúo yo en ese papel de disidente. Yo lo que quería es escribir una memoria personal de cómo alguien desde la escritura literaria contempla una experiencia quizá la más rica de su vida y verla desde la perspectiva humana y querer y tratar de contarla como yo la contaría en una novela. Es decir, es un libro que se atiene a los hechos, pero tiene una voz narrativa. Eso es lo que yo creía. No era un libro vengativo contra nadie, sino tratar de hablar desde mí mismo en un libro como una verdadera confesión. José Saramago decía que vivimos en la era de la mentira. ¿Cuál es la mentira que te tiene más cansado? Yo creo que la mentira política es la que más me cansa, porque yo oigo que el discurso político se repite. Desde mi propia experiencia personal, no es posible transformarlo todo, sobre todo cuando hay dos tipos de mentiras, vamos a ver, en el siglo XXI. Uno, la que dice yo he sido electo y por lo tanto yo lo voy a cambiar todo. Y de 5 años no se puede cambiar todo. ¿Qué es lo que dura un periodo presidencial? 5 o 6 años en México. En algunos 4, pero bueno, el promedio vamos a ponerlo en 5, ¿no? No se puede cambiar todo. Es decir,
creo que falta la sinceridad de decir, bueno, en estos 5 años yo voy a hacer un tramo de lo que el país necesita, yo voy a dejar las esperas listas para que se construya un siguiente tramo. No hemos llegado a esa madurez de decir, este puente no lo voy a inaugurar yo, lo va a inaugurar mi sucesor, pero es un puente que está mejor hecho, no está improvisado, o esta carretera, ¿no? Es decir, yo generalmente el egoísmo de gobernar hasta el punto donde el cuchillo de la historia corta lo que yo voy a hacer. No ver el desarrollo de un país en su totalidad histórica. Esa es una mentira. La otra mentira es la de él que dice, en 5 años yo no puedo hacerlo todo, entonces voy a reformar la Constitución para quedarme. Esa es una mentira que la vemos muy repetida en la historia de América Latina y entonces eso lo que esconde que es la ambición de poder en nombre de una idea o en nombre de una ideología. Y volvemos a repetir lo que ya había ocurrido en el siglo XIX. Si nosotros nos fijamos bien en cuanto se refiere a esquemas de poder, de ambiciones de poder, no hemos salido del siglo XIX. ¿Vos sentís que en estos tiempos caminás contra el viento? Bueno, sí, porque en primer lugar el tiempo se agota, ¿no? Y lo que uno siente es melancolía, ¿no? La melancolía es lo que crece, ¿no? Es decir, lo que ya no voy a poder ver, lo que ya no voy a poder, lo que no voy a poder hacer, las ideas inconclusas que no se van a poder desarrollar, ¿no? Y sobre todo alguien que como yo ve las cosas al margen del poder, que yo cumplí una etapa de poder porque la historia me lo impuso, porque la vida me lo impuso, pero no tengo más visiones de poder. Yo siento que me bajé del barco, ¿no? Y no entiendo a quienes a la edad que yo tengo todavía buscan poder político, porque la vida de los países, de los pueblos, es necesariamente generacional. Es decir, los jóvenes vienen atrás, son los que tienen que tomar el poder y equivocarse, como nos equivocamos nosotros, si quieres, ¿no? Tal vez hoy se equivocan menos, pero los que están de mayor edad en el poder están reprimiendo la posibilidad de que los jóvenes comiencen a encargarse de los asuntos de los países, ¿no?